Bienvenidos a la primera edición de Periférico 1313 de este nuevo año 2017. Esperamos que tenga un magnífico año con su familia, en el entorno del país, en su profesión, en su casa, en su trabajo. Me da mucho gusto saludarlos. Y el día de hoy, iniciando el año, queremos hacer una reflexión de lo que viene en los próximos 12 meses. ¿Cómo cree usted que pasará México este periodo? Al final de estos 12 meses estaremos mejor que hoy o peor. ¿Qué pasará con la presidencia de Donald Trump? En 20 días o poco menos será presidente de los Estados Unidos y todo el mundo piensa que México, junto con muchos países, incluido el suyo propio, los Estados Unidos, entrarán en una zona de incertidumbre. Yo en lo personal pienso que probablemente al final del día México no tenga muchos problemas, algunos simbólicos, como es el caso de la migración. Pero no creo, por otras razones que platicaremos en otros programas, que en materia económica o en materia comercial México tenga algún problema. Los enemigos de Estados Unidos están en otras partes del mundo y desafortunadamente eso consumirá el tiempo de la presidencia de Trump. Y en materia democrática y política, en este 2017 tendremos elecciones en 4 estados del país. En Coahuila, donde se elegirá gobernador y 38 ayuntamientos. En el Estado de México, la joya de la corona, donde se elegirá gobernador en esa entidad. ¿Y por qué es la joya de la corona? Porque el Estado de México es la entidad más poblada, con la economía más importante de las entidades del país. Y porque en esa entidad muchos consideran que el PRI se jugará su futuro. También habrá elecciones en Nayarit, donde se elegirá gobernador y 20 ayuntamientos. Y Veracruz, que aunque tuvo elecciones el año pasado de gobernador, recuerde que el programa pasado hablamos de que había ganado la oposición ahí. En esta ocasión en Veracruz se elegirán 212 ayuntamientos. De tal forma que se trata de un año con elecciones en 4 entidades, pero que entre ellas acumulan el 23% de la lista nominal de electores, siendo el Estado de México sin duda la que tiene más. ¿Sabe cuántos tiene? Tiene 10.8 millones de electores. De las entidades con elecciones este año, la variación es enorme. Mientras el Estado de México tiene 10.8 millones de electores, de una población de 17 millones aproximadamente, Nayarit tiene apenas 800,000 electores, menos de 1 millón. Tiene menos de 1% de la lista nominal y el Estado de México tiene casi 13.4%. Las diferencias abismales. Veracruz elegirá solamente ayuntamientos, tiene 5.2 millones de votantes y Coahuila tiene 1.9. En total, los electores que podrán acudir a las urnas son casi 19 millones de ellos. ¿Cuál es el entorno político de las 3 entidades que elegirán gobernador? Bueno, en Coahuila siempre ha gobernado el PRI. Nunca ha habido alternancia. Será la primera si se da en esta elección. En el Estado de México también el PRI tiene hegemonía. Nunca ha perdido la entidad. Nuevamente sería un desafío que así ocurriera. Y en Nayarit hubo una alternancia en 1999 cuando ganó la gobernatura el PAN. No necesariamente con alguien militante de ese partido, pero finalmente en el emblema, el Partido Acción Nacional gobernó en aquel año y el PRI recuperó la gobernatura en 2005. Coahuila es gobernada por Rubén Moreira, alguien que es hermano de Humberto, quien también fue gobernador del PRI justo en el periodo anterior. Humberto fue presidente nacional del PRI y ha sido señalado por muchos, incluidos gente de su propio partido, de haber endeudado a Coahuila, cuya deuda, escuche eso, la deuda de Coahuila cuando Humberto gobernó pasó de 323 millones de pesos, 323 a 36.520 millones de pesos, un aumento, escuche usted, en términos reales de 8.290%, reitero, en términos reales. Es una entidad con baja competitividad electoral. Para darse una idea, en 2011 Rubén Moreira ganó con una ventaja de 25 puntos. ¿Dónde escucha usted 25 puntos de diferencia? Y su hermano, Humberto, el de la deuda, en 2005 cuando ganó la gobernatura lo hizo con una ventaja de 20 puntos. En 2015 se estima que el crecimiento de la entidad habría sido de 2.7%, menor al promedio nacional.
es la sexta entidad más endeudada de México. El Estado de México es la entidad más poblada del país. Tiene una población estimada para 2018 de 17.6 millones de habitantes. Quiere decir que es la cuna de más electores de cara a la elección de 2018. De ahí la importancia y de ahí que todo el mundo esté poniendo el ojo en lo que ocurrirá en el Estado de México. También tiene mucho dinero y recibe enormes recursos de la Federación. Aporta, escuche esto, aporta el 9.5% del Producto Interno Bruto que genera México año con año. Es gobernado por el PRI desde que se fundó ese partido, nunca ha habido alternancia. Quien gobierna desde 2011 es Erubiel Ávila, un candidato del PRI que ganó por una amplia ventaja. No olvide que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue gobernador de esa entidad y obtuvo también una amplia mayoría cuando ganó la década pasada. Esta elección, según muchos, es un predictor de la elección presidencial de 2018. De las entidades en donde se elige gobernador, esta es la única que tuvo alternancia, como dijimos, del PAN en 1999. Debemos decir que Nayarit presenta un avance muy impresionante en materia de seguridad. En 2011, hace pocos años, cuando empezó el gobierno que está por concluir, era la sexta entidad con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Tenía una tasa de 34.9 homicidios por cada 100,000 y hoy ocupa el lugar número 30 con una tasa de 2.6. Pasó de 34.9 a 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una entidad relativamente poco endeudada, ocupa el lugar número 20 a nivel nacional. Sus elecciones han sido muy competitivas. El actual gobernador, Roberto Sandoval, obtuvo la victoria por una diferencia de 7 puntos. Pero su antecesor, Ney Sánchez, apenas tuvo una ventaja de 4 puntos cuando ganó. Una entidad pequeña, pero es finalmente una entidad que importa simbólicamente. ¿Por qué importan las elecciones de 2017? Primero, porque son las previas a la elección presidencial de 2018. Una vez que terminen estas elecciones en junio, después se dirimen los conflictos ante los tribunales electorales, finalmente toman posesión los nuevos gobernadores, estaremos ya en el inicio del proceso electoral. Por razones legales, el proceso electoral de 2018 empieza a fines de 2017, de tal forma que en 10 meses ya estaremos en medio de la vorágine de la elección presidencial y por lo tanto el impulso de estas elecciones serán muy importantes. Por ejemplo, en el PRI opinan que si el PRI logra ganar la elección del Estado de México, eso cambiará la dinámica de percepciones. Hoy muchos opinan que el PRI va en declive, lo hemos comentado en los 2 últimos programas, pero opinan los priistas que si ganan ahí, se le dará la vuelta a la tortilla y el partido empezará a recuperar ánimo y fuerza de triunfo. Opinan otros que si el PAN ganase, por ejemplo, entonces el ánimo en ese partido iría en ascenso y por lo tanto todos darían por muerto al PRI para 2018 y como ocurre en las apuestas, la gente empezaría a apostar por otros partidos y eso podría debilitar aún más las posibilidades del PRI. Ya veremos. ¿Por qué también es importante? Porque Morena, que en 2016 ocupó el 3er lugar nacional, en el Estado de México se comenta tendría una gran popularidad. Quizá no para ganar la gobernatura, pero podría quedar en 2º o en 3er lugar y eso fortalecer su posición como la 3ª fuerza a nivel nacional y la fuerza más importante de la izquierda. Justo cuando terminen las elecciones de este año, hacia julio, agosto, después de los procesos de calificación de la elección, ya estaremos empezando el proceso electoral 2018 que inicia organizacionalmente y legalmente entre octubre y noviembre de este año. ¿Qué se elegirá en 2018? De este tema estaremos hablando mucho en los próximos meses y en 2018. Se elige presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores de la República y estarán en juego 10 gubernaturas. Baja California, la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sin duda, un tema muy importante. La elección de 2018 además es muy relevante por un asunto histórico. Por primera vez, los diputados y senadores que se elegirán en 2018 serán reelegibles.
¿Qué quiere decir esto? Que si optan por hacerlo podrán competir una nueva vez sin tener que esperar en la banca como hoy ocurre. Recordemos que la reelección inmediata en México fue prohibida en 1933 y apenas en 2014 se volvió a permitir. Esto con la idea de que si tú te puedes reelegir, harás un mejor trabajo como diputado y senador en aras de que la gente te premie. Esa es la idea detrás. Los diputados en 2018 que ganen la elección podrán competir por su primera reelección en 2021 y los senadores electos el próximo año podrán hacerlo en 2024. ¿Quiénes han dicho que quieren ser presidentes de México? No todos lo dicen en este país por la cultura del tapadismo, es decir, aquellos que esperan el momento adecuado para salir y mostrarse. Sin embargo, las cosas han cambiado en México y en este momento quienes han dicho públicamente su intención de ser presidente son Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, Margarita Zavala del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, gobernador todavía en funciones del Estado de Puebla y del Partido Albiazul, Denise Dresser, una académica que quisiera ser candidata independiente, Graco Ramírez, gobernador de Morelos y miembro del PRD, Jorge Castañeda, quien ya intentó ser candidato independiente la década pasada, pero la ley no lo permitía y hoy lo estaría buscando por esa vía, igual que el periodista Pedro Ferriz de Con, que ha expresado y de hecho está en un proceso de precampaña. Sin embargo, otros se mencionan y estos son los que juegan un poco al tapadismo. ¿Por qué? Porque son parte del gobierno, porque no tienen tantos márgenes de movilidad y entre los que se mencionan, porque reitero, ellos nunca lo van a decir, al menos no por el momento, está el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que aunque se le menciona y se le menciona, él jamás ha dicho yo quiero, lo ha sugerido. También está el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien a pesar de no ser miembro de ese partido, el PRI, competiría bajo sus siglas. José Narro, que es el secretario de Salud y fue rector de la Universidad Nacional. Ricardo Anaya, presidente del PAN, que lo sugiere, pero no lo ha dicho expresamente porque piensa que si lo dice, sus adversarios van a decir que debe renunciar a ese partido, al PAN, porque estaría teniendo conflicto de interés. Presidir un partido y querer ser su candidato futuro. Y el Bronco, el gobernador de Nuevo León, que ha sugerido que podría ser, pero no ha dicho si lo será. Estos son algunos de los que pueden ser posibles precandidatos o candidatos en 2018. Es todo por hoy en Periférico 1313. Gracias por acompañarnos a esta primera edición de 2017 y una vez más, feliz Año Nuevo.